Hola, soy una mujer de 50 años que, hasta hace poco, regentaba un pequeño taller de arreglos de costura. Hay una historia que no le he contado a nadie en toda mi vida. Una historia que he sofocado dentro de mí, que enterré en mi pecho y por la que siempre he llorado a solas. Pero ahora, por fin, he decidido escribirla. Si algo he aprendido con la edad es que el corazón humano es verdaderamente insondable. A veces los clientes me preguntan, ¿vive usted sola? ¿No tiene hijos? Cada vez que eso ocurre, me limito a sonreír. Deben de pensar que soy una pobre mujer de mediana edad que vive sola. Bueno, no están del todo equivocados. La verdad es que desde que me divorcié hace mucho tiempo, siempre me he considerado una persona solitaria. Hubo un hombre al que guardé rencor durante más de 20 años, pero solo hace poco descubrí toda la verdad. Voy a contaros ahora la historia de aquel día, una verdad que solo me fue revelada después de un largo paso del tiempo. Nací en un pueblo de Castilla-La Mancha, la mayor de 3 hermanos. Mi padre falleció cuando yo era pequeña, y mi madre nos crió a los 3 sola. La gente de hoy probablemente ni se imagina lo difícil que era para una mujer criar a 3 hijos sola en el campo en aquella época. El problema era que, desde pequeña, yo tenía una salud frágil. Tenía un problema de corazón. Ni sé cuántas veces mi madre me llevó al médico a cuestas. Por culpa de los gastos médicos, nuestra casa siempre vivía con dificultades económicas. Mi madre, además de todo, empezó a aceptar trabajos de costura. Con el dinero que ganaba remendando ropa y dando puntada tras puntada, conseguía comprar mis medicinas. Fue en esa época cuando también aprendí a coser. Como no podía correr y jugar fuera como los otros niños, era lo único que podía hacer. Afortunadamente, a medida que fui creciendo, mi corazón mejoró bastante. Sin embargo, siempre tuve este pensamiento en mi mente. Si yo no hubiera estado enferma, mi madre no habría sufrido tanto. Ese sentimiento de culpa me acompañó toda la vida. Cuando cumplí 20 años, mi madre se desmayó. En el hospital, nos dijeron que era cáncer de estómago, ya en un estado bastante avanzado. A partir de ahí, siguieron 10 años. 10 años que pasé cuidando de mi madre enferma. Mis hermanos también tenían sus vidas difíciles y estaban ocupados, así que me tocó a mí encargarme de nuestra madre. ¿Tener novio? No tenía tiempo. Para ser sincera, creo que ni siquiera pensaba en ello. Mi vida se resumía en sobrevivir, día tras día. Luego, cuando yo tenía 30 años, mi madre falleció. Después de 10 años luchando a su lado, sentí un vacío inmenso, y fue entonces cuando me di cuenta de mi realidad. De repente, tenía 30 años y no tenía nada. Me había convertido en una solterona. En la misa que se celebró por su alma, una tía mía me dijo, Carmen, ¿qué vas a hacer con tu vida ahora? No puedes seguir así sola. Tienes que conocer a gente. Sinceramente, al principio no me apetecía. Pero mi tía insistió tanto que acepté quedar con alguien, solo una vez. Así fue como conocí a mi exmarido. Era tímido, hablaba poco, y apenas podía levantar la cabeza. Por esto sigue soltero a su edad, pensé para mis adentros. Mi plan era simplemente comer algo y marcharme lo antes posible. Pero en un momento de la conversación me dijo, debiste de sufrir mucho. Cuidar de un familiar enfermo durante 10 años no es fácil. Aquella frase me tocó profundamente. Hasta ese momento, nadie me había dicho algo así. Incluso mis hermanos pensaban que yo solo había hecho lo que era mi obligación. Por esa frase, quedé con él una segunda, una tercera vez. Y la frase que me hizo decidir casarme fue esta. Me gustaría que no tuvieras que pasar por más dificultades. Pero el problema fue mi suegra. En cuanto supo mi edad, se opuso firmemente. Ah, si no se ha casado hasta ahora es porque tiene algún problema. Parecía no importarle la edad de su propio hijo. Su hijo también tenía ya 30 y tantos, pensé yo. Por dentro creí que la boda no saldría adelante, pero él fue sorprendentemente firme. Mamá, si no es con esta mujer no me caso. Si prefieres que viva solo para siempre, pues así será. Y así, superando la oposición, nos casamos. Después de la boda, nos fuimos a vivir con mi suegra. En aquel entonces, mi marido tenía una ferretería que estaba justo al lado de la casa de sus padres. Además, nuestra situación económica no nos permitía tener una casa propia. Yo estaba llena de preocupaciones, pero, para mi sorpresa, aunque se quejaba de vez en cuando, no era una mala persona. Mi marido seguía igual que antes de casarnos. Una noche estábamos los dos viendo la televisión uno al lado del otro, cuando él, viendo que su madre no estaba, me cogió la mano. Yo no dije nada, simplemente me dejé. Después de 10 años cuidando de mi madre, nunca había imaginado una felicidad tan simple y cotidiana. Fue la primera vez que me di cuenta de lo precioso que era aquello. Si la vida pudiera ser siempre así, pensé, y en realidad lo fue. Unos 2 años después de casarnos,
me quedé embarazada de nuestro primer hijo. Era un embarazo tardío, ya con más de 30 años. Bueno, por la edad, tiene que tener más cuidado. No puede hacer esfuerzos de ningún tipo. Mirando atrás, es gracioso. Hoy en día, muchas mujeres tienen su primer hijo a los 30 y pocos, pero en aquel entonces hasta me dijeron que era un embarazo de riesgo. En cuanto supo la noticia, mi suegra fue a Zaragoza y comenzó una novena de oraciones a la Virgen del Pilar. Y después, nació nuestra princesita, nuestra primera hija, Sofía. Mi suegra, emocionada, me cogió la mano y dijo: «La niña está sana. Ha sido un trabajo duro». Mi marido, aquel hombre tan reservado, hasta lloró. Fue la primera vez que lo vi así desde que nos casamos. «Eres tan guapa, hija mía. Gracias por haber venido a nosotros», decía él. Al ver aquella escena también empecé a llorar. Dicen que después de la tempestad viene la calma. Pensé que mi madre, desde el cielo, me había dado esta familia para que yo pudiera ser feliz por fin. En aquel momento yo solo esperaba días felices. Sin embargo, después del nacimiento de la bebé, los días pasados en el hospital se hicieron frecuentes. Una mañana, mientras le daba el pecho, la bebé se puso rara de repente. Empezó a jadear, sus labios se pusieron azulados y finalmente se quedó completamente lacia. Nunca había visto nada así, y entré en pánico. «Cariño, cariño, la niña no está bien». Mi marido vino, vio el estado de nuestra hija y, asustado, la cogió en brazos y corrió al hospital. No sé cuántas horas pasaron. Ya al anochecer mi marido volvió, puso a la bebé en mis brazos y dijo: «Está bien». Dijeron que estuvo a punto de tener una neumonía, pero que se pondrá bien pronto. Con las medicinas se recuperará. Sentí un alivio inmenso, pero, a partir de ese día, nuestra hija enfermaba con frecuencia. Tenía fiebre a menudo y vomitaba lo que comía. Si le daba leche en polvo, echaba más de la mitad. Lloraba toda la noche y solo se dormía de madrugada. Muchas noches yo también las pasaba en blanco. Por esa época me quedé embarazada del segundo hijo. El problema es que las náuseas eran terribles. Cualquier olor me revolvía el estómago y pasaba el día corriendo al baño. En el primer embarazo no había sido tan malo. Me sentía mareada al menor movimiento. Por eso, era difícil cuidar debidamente de nuestra primera hija. Así, siempre que ella enfermaba, era mi marido quien la llevaba al hospital en mi lugar. «Tú no estás bien. Piensa en el segundo bebé y quédate en casa. Yo voy solo». Y, cada vez que volvía del hospital, él decía, como si nada: «No es nada grave. Han dicho que es solo porque nació un poco débil, pero que mejorará con el tiempo». Pero, en el fondo de mi corazón, sentía siempre una punzada de culpa. Si hubiera nacido cuando yo era un poco más joven, quizás estaría más sana. Ese pensamiento no se me iba de la cabeza, hasta que un día empecé a sentir un dolor de barriga repentino. Al principio, pensé que era por las náuseas, pero fue empeorando. Fui al baño y vi que estaba sangrando. En el hospital, el médico negó con la cabeza y dijo: «Lo siento mucho. Ha sido un aborto espontáneo». Después de perder a nuestro segundo hijo, lloré desconsoladamente en la cama del hospital. Mi marido estaba sentado a mi lado, en silencio. Solo me sujetaba la mano. «Lo siento. Ha sido culpa mía. No me cuidé bien. Si hubiera tenido más cuidado». «No digas eso. La culpa no es tuya. De ninguna manera». Aunque él decía eso, yo no podía dejar de culparme. ¿Será que no tengo vocación de madre? Todo tipo de pensamientos me asaltaban. Después del aborto, mi cuerpo y mi mente estaban completamente destrozados, pero me aferré a la idea de que todavía tenía a mi primera hija. Fue a partir de ahí que ese pensamiento se hizo más fuerte. Tengo que proteger a esta niña, cueste lo que cueste, y empecé a obsesionarme con ella. Por la mañana, lo primero que hacía era comprobar su respiración. Durante la noche, me levantaba varias veces para ir a su habitación a ver si respiraba. Si la perdía de vista por un instante, sentía una ansiedad que me volvía loca. Viendo esto, mi marido intentaba calmarme. «No te pongas tan nerviosa, que si no la niña también se siente agobiada». Yo lo sabía. Sabía que mi comportamiento no era normal. Pero no podía parar. Había perdido al segundo hijo. Si perdía también a la primera, que era tan frágil, ¿cómo podría vivir? A partir de ahí perdí el apetito, no podía dormir y pasaba mucho tiempo mirando al vacío. Mi marido, con una expresión preocupada, me preguntaba constantemente: «¿Estás bien? ¿Seguro que estás bien?» «Sí, estoy bien». Sinceramente, no lo estaba. Pero no podía expresar lo que sentía. Ni yo misma lo sabía. Poco tiempo después, mi hija, al gatear, se golpeó la cabeza contra el escalón de la puerta. Fue solo un toque leve. Los niños hacen eso, ¿no?
Gatean y se golpean, andan y se caen. Pero yo, en un estado de ansiedad extrema, me derrumbé. Le revisé la cabeza, pero aparte de una pequeña rojez, no había nada. Sin embargo, la cogí en brazos y lloré compulsivamente. Perdóname, perdóname. Mamá se ha distraído un momento. La culpa es de mamá. Mamá se ha equivocado. ¿Qué pasa? ¿Dónde se ha hecho daño? Mi marido examinó la cabeza de la niña meticulosamente. Después suspiró. Está todo bien. Los niños son todos así. Darse un golpe en la cabeza mientras gatean es normal. En serio, está todo bien. ¿Cómo que no es nada? Es la cabeza. ¿Y si se ha hecho daño de verdad? Seguí llorando con la niña en brazos. Mi marido no sabía qué hacer, pero nuestra hija ni siquiera lloraba. Solo me miraba, con los ojos muy abiertos. Era solo yo la que lloraba. La culpa es toda mía. Tampoco pude proteger al segundo. No sirvo para ser madre. ¿Qué tontería es esa? No digas eso. Aquella noche, yo estaba en la cocina. Sin darme cuenta tenía un cuchillo en la mano. En realidad, ni sé bien lo que iba a hacer. Mi mente estaba en blanco. Si yo desaparezco, todo estará bien. Solo este pensamiento me resonaba en la cabeza. En ese momento, mi marido entró y al verme se puso pálido. ¿Qué estás haciendo? Suelta eso. Suéltalo, te digo. Corrió hacia mí y me arrancó el cuchillo de la mano. Después, me abrazó. ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Qué te ha pasado? Yo lloré, sin fuerzas, en sus brazos. Creo que todo ha ido mal por mi culpa. Nuestro segundo hijo, fue todo por mi culpa. Si yo desapareciera, no vuelvas a decir eso. Nunca más, gritó mi marido. Fue la primera vez que me gritaba. Sin ti, ¿qué sería de mí y de nuestra Sofía? Estás intentando destruir a nuestra familia. Al final, lloraba, implorándome como si me estuviera suplicando. Por favor, no pienses más en eso. Te lo pido. Al día siguiente, mi marido me llevó al médico. Me diagnosticaron una depresión posparto grave. Había llegado a este punto porque no había recibido tratamiento adecuado después del aborto. Al principio pasé un tiempo tomando medicación. Parecía que mejoraba un poco, pero no estaba completamente curada. De vez en cuando, el pensamiento de si yo desapareciera volvía. Pensando ahora, imagino lo asustado que debió de estar mi marido al verme así. En aquel momento, no me di cuenta. Si yo hubiera sido un poco más fuerte, si no me hubiera derrumbado de aquella forma, quizás las cosas habrían sido diferentes. Pasaron algunos meses. Mi marido incluso dejó el trabajo para cuidarme. Nuestra hija crecía a ojos vistas. Aunque enfermaba con frecuencia, como él la llevaba siempre al médico, no parecía haber grandes problemas. ¿Será que las cosas están mejorando por fin? Pensé. Nuestra hija tenía unos 8 meses por aquel entonces. Aquella tarde, tenía que ir al pueblo a resolver unos asuntos. La leche en polvo y los pañales de la bebé se habían acabado, y había más cosas que comprar. Así que dejé a la niña y salí. Al salir de las compras en el pueblo, me acordé del señor Barros. El señor Barros tenía un pequeño taller mecánico en el pueblo. Era amigo de la infancia de mi marido, y le debíamos muchos favores. Mi marido siempre le estaba muy agradecido. Si por casualidad pasas por el taller, ve a darle recuerdos de mi parte. Es una persona a la que le debo mucho. Me había dicho esto antes. Así que, siempre que iba al pueblo, pasaba por allí para saludarlo. Aquel día no fue diferente. Compré unos refrescos y unos pasteles para él y para los empleados y fui para allá. Señor Barros, hola. Pasaba por aquí y vine a saludarlo. El señor Barros me recibió con una sonrisa, limpiándose las manos sucias de aceite. Oh, señora Carmen, ¿y la niña? ¿Está creciendo bien? Sí, está estupenda. Les he traído esto. Oh, no se hubiera molestado. Muchas gracias. Dele un abrazo a Javier de mi parte. Fue solo eso. Debí de estar allí menos de 5 minutos. Le entregué los refrescos, lo saludé y me fui enseguida. A partir de ahí, no recuerdo bien lo que pasó. Tenía que comprar algunas cosas más e iba para casa cuando, de repente, sentí un mareo. Se me nubló la vista y perdí el conocimiento. Cuando abrí los ojos, vi un techo desconocido. Estaba en un hospital. Más tarde, me dijeron que alguien me encontró desmayada en una tienda y me trajo. Dijeron que era agotamiento y anemia. Mi cuerpo aún no se había recuperado del todo del aborto. En cuanto recuperé la conciencia, me levanté de un salto. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Fue entonces cuando me fijé en la persona sentada al lado de mi cama. Era mi suegra, pero su expresión era extraña. No era el rostro que yo conocía. Le temblaban los hombros. Madre, ¿qué pasa?
¿Dónde ha dejado a Sofía? Viéndome buscar instintivamente a mi hija, mi suegra abrió la boca. Tu hija ya no está. No podía creer lo que oía. ¿Qué? Mi suegra levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos e hinchados. Su voz temblaba. Sofía, nuestra Sofía ha muerto. ¿Qué está diciendo? De repente, mi suegra me agarró por el cuello de la camisa. Con las manos llenas de resentimiento, empezó a golpearme en la espalda. Devuélvemela. Devuélveme a mi nieta, desgraciada. Madre, madre, es por tu culpa. La niña murió mientras tú no estabas. Mientras andabas por ahí de paseo, la niña murió. No, no puede ser. Es mentira, ¿verdad? Si fuera mentira, ¿crees que yo estaría así? ¿Eh? Gritaba mi suegra. Sus gritos resonaban por el hospital. Los enfermeros vinieron corriendo para intentar calmarla. Yo estaba sentada, en estado de shock, sin poder hacer nada. La niña que todavía esa mañana había mamado de mi pecho, muerta de repente, no podía creerlo. No sé cuánto tiempo pasó. La puerta de la habitación se abrió y entró mi marido. Me arranqué la aguja del suero que tenía en el brazo y corrí hacia él. Cariño, tu madre ha dicho que Sofía ha muerto. ¿No es verdad, aquí no? Es mentira, ¿verdad? Sofía está bien, ¿cierto? En el momento en que vi el rostro de mi marido, se me heló el corazón. Su aspecto era desolador. Tenía los ojos rojos e inyectados en sangre, el rostro pálido y demacrado. Él, que siempre era tan inexpresivo, estaba destrozado. En ese momento, traía algo en las manos, 2 maletas de viaje. ¿Qué es esto? Mi marido tiró las maletas encima de la cama. Vete. Mirarte me recuerda a Sofía, y no puedo soportarlo. Simplemente vete. Cariño, ¿qué estás diciendo? Sofía, ¿ha muerto de verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestra Sofía? He dicho que te vayas. Necesito ver a Sofía. Déjame ver a Sofía. No es verdad, sé que no lo es. Me agarré al brazo de mi marido como si fuera mi única salvación. Él apartó mi mano con fuerza. Cariño, por favor, déjame ver a nuestra niña solo una vez. Ni siquiera la he visto. Solo una vez. No puedes. ¿Por qué? Soy su madre. ¿Por qué no puedo? En ese momento, mi suegra volvió a hablar, con la voz cansada de tanto llorar. ¿Madre? ¿Qué clase de madre eres tú? Murió mientras andabas viéndote con otro hombre. ¿Qué? ¿Otro hombre? No, yo no he hecho eso. Sabéis perfectamente que fui a comprar leche en polvo y me desmayé. No mientas. Todo el mundo en el pueblo sabe que andas liada con el Barros del taller. Sentí que me faltaba el aire. Madre, eso es un malentendido. Solo fui a saludarlo. Fue él quien me lo pidió. Solo le fui a llevar unos refrescos. No estuve allí ni 5 minutos. Cállate. Todo el mundo en el pueblo os vio. Os vieron hablando muy animados ese día. ¿Animados? Solo lo saludé. Le pedí que le diera un abrazo a mi marido. Eso fue todo. Y mientras tú estabas de cháchara con otro, la niña murió. Por tu culpa. Mi suegra no escuchaba una palabra de lo que yo decía. Cualquier explicación era inútil. Volví a suplicarle a mi marido. Él era la única persona en la que podía confiar. Cariño, en serio, no es verdad. Tú me conoces mejor que nadie. Yo no he hecho nada. Incluso ante mis palabras desesperadas, él no respondió. Cariño, mírame, por favor. Escúchame. Te juro que estoy siendo sincera. Tras un largo silencio, mi exmarido abrió la boca, sin siquiera mirarme. Lo que hiciste o dejaste de hacer, ahora ya no importa. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Nuestra Sofía ya ha muerto. Murió mientras tú no estabas. Eso es todo. Cariño, mirarte me recuerda a ella. No lo voy a soportar. Así que, por favor, vete. Vamos a terminar con esto. La voz de mi marido temblaba. No podía saber si estaba llorando o conteniéndose. Como no me miraba, era imposible saberlo. Cariño, yo también soy la madre de Sofía. Déjame sufrir contigo. Déjame ver su rostro solo una vez más. No. Si no quieres avergonzar a la niña, para allá. Al oír aquellas palabras sentí que se me partía el corazón. ¿Avergonzar? ¿De qué tengo que avergonzarme? Yo no he hecho nada. Mi suegra, a su lado, dijo, furiosa. Vete antes de que te humilles aún más. Los rumores ya se han extendido por el pueblo. No avergüences más a esta familia. Madre, por favor. Se lo juro. He dicho que desaparezcas. Descarada. Si no fuera por ti, nada de esto habría pasado. Mi marido me agarró del brazo y me levantó. Puso las 2 maletas en mis manos. Vete. Y no vuelvas a aparecer delante de nosotros nunca más. Me quedé incrédula. ¿Este es de verdad mi marido? Pensé.
No era el mismo hombre que me había cogido de la mano y me había dicho que no quería que sufriera más. Cariño, ¿por qué? Te juro que soy inocente. Si ni tú me crees. Basta. Aquel día, me empujaron fuera de la habitación del hospital, con las maletas en la mano. Me quedé parada en el pasillo y miré hacia atrás. Mi marido cerró la puerta de la habitación, sin mirarme ni una sola vez. Me quedé sola en el pasillo. Mis piernas cedieron y me apoyé en la pared. ¿Qué he hecho mal? Por más que pensaba, no encontraba una razón. ¿Es un delito ir a comprar leche en polvo y desmayarse? ¿Es un delito saludar a un amigo de mi marido? Pero nadie me escuchó. Acabé saliendo del hospital y alquilé una habitación en una pensión barata. Como tenía poco dinero, elegí la más barata. Sentada en la pequeña habitación, miraba fijamente la pared. Mi niña ha muerto. Por más que lo repetía, no podía creerlo. Tengo que verlo con mis propios ojos, decidí. Unos días después, fui a casa de mis suegros. Me paré frente a la cancela y llamé. Madre, madre, soy yo. Abran la puerta, por favor. Golpeé hasta que me dolieron los nudillos, pero no hubo respuesta desde dentro. Madre, por favor, déjenme ver a Sofía. Solo una última vez. Por más que golpeaba, la puerta no se abría. Estaba segura de que había gente en casa, pero nadie aparecía. Me arrodillé frente a la cancela. Por favor, déjenme ver a mi niña. Solo una última vez. Después me iré. Por favor. En ese momento, la cancela se abrió. Mi suegra apareció por la rendija, sin dejarme entrar. ¿Qué has venido a hacer aquí? Madre. He venido a ver a Sofía. A mi hija. Por favor. Vete. Me postré ante mi suegra como una criminal. ¿Solo una vez? Déjenme verla solo una última vez. Me he equivocado. Aún no sé bien qué he hecho mal, pero admito que la culpa es mía. Me he equivocado. Por eso, por favor, muéstrenmela. El funeral ya ha terminado. Hicimos todo mientras estabas en el hospital. Al oír esas palabras, sentí que me faltaba el aire. Entonces, ¿dónde la han enterrado? Al menos díganme dónde está. Necesito despedirme. Lloré compulsivamente, agarrándome a las piernas de mi suegra. ¿Por qué me están haciendo esto? Soy su madre. Solo díganme dónde han enterrado a mi bebé. ¿Madre? Tú la mataste. Se debe de haber ido odiándote. Así que, déjala ir en paz. Mi suegra me pisó la mano con el pie. Aún así, no la solté, agarrándome como una loca. En ese momento apareció mi marido. Tenía una expresión vacía, sin emoción alguna. Me arrastré y me agarré a sus pies. Cariño, solo dime dónde han enterrado a Sofía. Iré allí solo una vez. Ni siquiera he visto su rostro. Por favor. Mi marido me miró desde arriba, en silencio. Luego, con voz baja, dijo, para allá con esto. Solo dime dónde la han enterrado. No volveré nunca más. Solo eso. Ella no descansará en paz si te ve. Así que, vive como si no lo supieras. Al oír aquellas palabras, sentí que la respiración me fallaba. Mi mundo se derrumbó. Mi marido entró en casa. La cancela se cerró con un estruendo, y oí el sonido del cerrojo al ser echado. Caí sentada frente a la cancela cerrada y lloré. Al anochecer, empezó a llover. Parecía que mis lágrimas se habían convertido en lluvia. No sé cuántas horas me quedé allí sentada, incluso bajo la lluvia. Permanecí allí, caída. No me importaba quedarme empapada. Sofía, mamá te pide perdón. Perdóname. Lloré hasta perder el conocimiento. Pasaron algunos días más. Me estaba volviendo loca. No comía, no dormía, solo lloraba. A veces, soñaba con mi niña tendiéndome la mano, y sentía que iba a enloquecer. Fue entonces cuando apareció mi suegra. Traía los papeles del divorcio en la mano. Firma aquí. Vamos a acabar con esto. Por tu bien, también es mejor así. Sin fuerzas firmé los papeles del divorcio. Y así, todo terminó. Sin haber visto el rostro de mi hija, sin saber dónde estaba enterrada. En aquel momento, no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta. Tras la muerte de mi madre, mis hermanos rara vez me contactaban. No tenía a nadie a quien recurrir. Alquilé una pequeña habitación y viví como una ermitaña. No comía, no me lavaba, y en cuanto abría los ojos, solo pensaba en mi hija. Fui yo quien la mató. Ese pensamiento no me abandonaba. Cuando se me acababa el dinero, aceptaba cualquier trabajo que apareciera. Ayudante de cocina en un restaurante, limpiadora, obrera en una fábrica por días. Pero no aguantaba mucho tiempo. Como mi mente estaba ausente, no podía hacer el trabajo bien. Me insultaban, me despedían y buscaba otro trabajo. Era un círculo vicioso.
Una madrugada me encontré en el puente de Segovia. Me agarré a la barandilla y miré hacia abajo. En el momento en que iba a dar un paso, oí un llanto que venía de alguna parte. El llanto fuerte de un recién nacido. Parecía que mi hija estaba llorando para detenerme. Debió de ser una alucinación, pero el sonido era tan real que no pude saltar. A partir de ahí me recompuse y busqué trabajo. Tenía la habilidad de la costura que aprendí de mi madre, así que empecé a trabajar en arreglos. Primero, trabajé en la tienda de otra persona, y después de algunos años ahorrando, abrí mi propio pequeño taller. Un pequeño local en un callejón del mercado, sin siquiera un letrero decente. Y así viví, con mi hija enterrada en el fondo de mi corazón. Nunca le conté mi pasado a nadie. En los días que serían sus cumpleaños, cocinaba sola para ella. Dibujaba su rostro en mi memoria y lloraba. Si al menos hubiera muerto con ella en aquel momento, pensé miles de veces. Era una noche más, normal y corriente. Iba a cerrar el taller, volver a casa, comer algo y ver la televisión antes de dormir. Todos los días eran iguales. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido, y, con tantas llamadas de spam hoy en día, iba a ignorarlo. Pero como sonó una segunda vez, contesté. Dígame. Durante un momento no se oyó nada. Iba a colgar cuando oí una voz temblorosa. ¿Carmen? Al oír aquella voz, sentí que el corazón se me paraba. Soy yo, tu suegra. Era la voz que no oía desde hacía 20 años. La voz de la persona a la que guardé rencor durante todo este tiempo. La mujer cruel que no me dejó ver a mi hija por última vez. Casi se me cae el teléfono. Carmen, ¿me oyes? Es que tengo algo que decirte. Iba a colgar. ¿Qué podía tener ella que decirme? Después de impedirme ver a mi hija, de acusarme de traición, el resentimiento de aquella época todavía era una herida abierta. Pero no pude colgar. Su voz era tan diferente. No era la voz dura y cortante con la que me echó. Era la voz débil y temblorosa de una mujer anciana. Javier ha muerto. Me quedé sin aliento. Luchó contra un cáncer durante 3 años. Se fue ayer. Estuvo luchando contra el cáncer durante 3 años. Y yo no sabía nada. Ni quería saberlo. ¿Puedes venir a verlo una última vez? Por favor, te lo pido. Me quedé parada, con el teléfono en la mano, durante mucho tiempo, en estado de shock. Sinceramente, quería negarme rotundamente. ¿Por qué me ha llamado? No me dejó ver a mi hija. ¿Por qué iba yo a querer verle la cara a él? Era lo que quería decir y colgar. Pero las palabras que salieron de mi boca fueron otras. ¿Dónde es? Mi suegra me dio la dirección del tanatorio. Después de colgar me quedé sentada durante mucho tiempo. Lo odiaba. Lo odié durante todos estos años. El hombre que me abandonó y me dio la espalda. El monstruo que no me dejó ir al funeral de mi propia hija. Sin embargo, por alguna razón, me dolía el corazón. Al fin y al cabo, había sido mi marido. Bueno, es la última vez. Tengo que despedirme, pensé. A la mañana siguiente, me dirigí al tanatorio. Cogí 2 autobuses y viajé durante 1 hora y media para llegar. Era un pequeño tanatorio en el pueblo. El edificio era viejo y el aparcamiento pequeño. Al pararme frente al tanatorio, me temblaban las piernas. ¿Qué hago aquí? Quizás debería irme, pensé. Pero mis pies no se movían. Acabé entrando. Dentro, estaba tranquilo. Apenas había gente dando el pésame. En un rincón vi un cartel con el nombre fallecido. Javier Martínez. Al ver aquel nombre, se me encogió el corazón. La última vez que vi ese nombre fue en los papeles del divorcio. Verlo ahora en el cartel de un tanatorio me dio una sensación extraña. Caminé lentamente hacia la sala donde estaba su fotografía. Había pocas personas dentro, unas 3 o 4 personas mayores sentadas y, frente a la fotografía, estaba la persona de luto. Era una joven, aparentando poco más de 20 años. Iba vestida de negro, con el pelo recogido de forma sencilla. Se volvió a casar después de echarme, pensé, y tuvo una hija. El pensamiento era amargo. Pero ya habían pasado tantos años, era natural que hubiera rehecho su vida. Yo también podría haberlo hecho, pero no lo hice. Sin embargo, por alguna razón, no podía avanzar. Y si me preguntaban cuál era mi relación con el fallecido, ¿qué debía decir? En ese momento, mis ojos se encontraron con los de la joven. Al verme, su expresión cambió sutilmente. Sentí que me había reconocido. Viéndome paralizada, la joven caminó lentamente en mi dirección. Disculpe, ¿es usted? Se detuvo frente a mí. La miré a la cara, y de alguna forma me resultaba increíblemente familiar. ¿Dónde he visto yo esta cara? Pensé. Los ojos, la nariz, los labios. Cuanto más la miraba, más extraño se volvía. Estaba segura de que ya había visto ese rostro en algún lugar, pero no podía recordar exactamente dónde.
En ese instante, me acordé de mi hija. Si mi niña estuviera viva, tendría esta cara ahora, pensé. De repente, con este pensamiento, sentí que las piernas me flaqueaban. Oh, oh, señora, ¿está bien? La joven me agarró del brazo. En el momento en que su mano me tocó, sentí como una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. ¿Está bien? Parece muy pálida. ¿Perdone? ¿Perdone? La joven intentó sostenerme, y yo solo podía repetir perdone mientras huía. Corrí como una loca, sin mirar atrás. No sabía a dónde iba, solo corría. Corrí por el pasillo y entré en el baño. Fui al último cubículo y cerré la puerta. Me senté en la tapa del inodoro y lloré. Me tapé la boca con las manos y lloré sin parar. Pero, gradualmente, no pude contenerme más. ¿Por qué? ¿Por qué? Pensaba que ya lo había olvidado. Sinceramente, cuando salí de casa de mis suegros y empecé a vivir sola, al principio, lloraba siempre que veía a un niño pequeño, pero pensé que ya lo había superado. Pensé que, aunque todavía lloraba, ya podía aguantar sin derrumbarme. Pero mi corazón dolía demasiado. De repente, al ver aquel rostro, algo explotó dentro de mí. Sentí como si todo lo que había reprimido durante 20 años hubiera salido a la superficie de una sola vez. Toda mi lucha por olvidar había sido en vano. Sofía, mi hija. Sofía, murmuré. El nombre que, durante 20 años, solo había pronunciado en soledad. Me golpeé los muslos con los puños. Aquel dolor era preferible al dolor que me desgarraba el pecho. No sé cuánto tiempo lloré. Creo que lloré hasta no tener más lágrimas. Lloré hasta que mis ojos estuvieron tan hinchados que apenas podía ver. Fue entonces cuando oí llamar a la puerta del baño. Disculpe. ¿Está ahí dentro? Era la voz de la joven que estaba de luto. Tenía un nudo en la garganta y no pude responder. Yo tengo algo que decirle. ¿Puede salir un momento, por favor? Su voz temblaba. Dudé. Sinceramente no quería salir. No quería ver esa cara de nuevo. Sabía que, si la veía, volvería a acordarme de mi hija y a derrumbarme miserablemente. Mi padre, antes de fallecer, me dijo una cosa. ¿Podemos hablar un poco? Con las manos temblorosas, abrí la puerta. La joven estaba allí, frente a mí. Yo asentí, en silencio. Fuimos a la sala de descanso, que estaba silenciosa. Nos sentamos en un rincón. La joven sacó una bebida caliente de la máquina expendedora y la puso en mis manos. Beba. Tiene las manos heladas. Cogí la bebida, pero mis manos temblaban tanto que no podía beber. La joven se sentó lentamente frente a mí. De cerca, era aún más extraño. Tenía un aire parecido a mí. Fui yo quien preguntó primero, con la voz temblorosa. Disculpe, pero ¿cómo me conoce? Mi exmarido, ¿le habló de mí? Sí, mucho. Yo no lo entendía. ¿Por qué el hombre que me echó iba a hablar de mí? Pensé. Es la hija que tuvo después de volver a casarse, ¿no? No sé qué le dijo sobre mí, pero... Mi pregunta fue recibida con una expresión extraña por parte de la joven. ¿Volver a casarse? Mi padre nunca se volvió a casar. ¿Qué? Mi mente se quedó en blanco. Si no se volvió a casar, entonces, ¿quién es esta persona? ¿Cuál es su relación con él? Yo pensé que era su hija. Sí, soy su hija biológica. Me llamo Sofía Martínez. Al oír aquel nombre, me quedé sin palabras. Sentí que el corazón se me paraba. El nombre que, durante todo este tiempo, llamé solo en mi corazón. El nombre que llamaba mientras le ponía un plato en la mesa en sus cumpleaños. El nombre que llamé, llorando, en el puente de Segovia. Con la voz temblorosa, pregunté de nuevo, pausadamente. Espere un momento. ¿Qué quiere decir? ¿Su nombre es Sofía Martínez? En ese momento, la puerta de la sala de descanso se abrió. Era mi suegra. Mi suegra, 20 años después. La espalda encorvada, el pelo completamente blanco, el rostro lleno de arrugas, habiendo perdido también a su hijo, su aspecto era aún más frágil y cansado. Al verme, se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Carmen. Oh, ¿has venido? Gracias. Miré a mi suegra, atónita. Madre, ¿qué es esto? ¿Quién es esta persona? En lugar de responder, mi suegra se acercó a mí y se arrodilló. Tengo algo que decirte. ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Dígame, madre, ¿quién es Sofía? ¿Cómo se atreve a darle ese nombre a cualquiera? ¿No se acuerda de quién era? ¿Ya se ha olvidado de todo? Grité. Mi cabeza era un caos. No podía entender nada. Mi suegra levantó la cabeza. Las lágrimas le corrían por el rostro. Sofía no murió. ¿Qué ha dicho?
En aquel entonces, Sofía no murió. Mentimos. No podía respirar. ¿Qué quiere decir? Dijeron que había muerto. Todo fue mentira. Sofía estaba viva. Siempre ha estado viva. El mundo empezó a girar. Se me nubló la vista. Mentira. Es mentira. No puede ser. Mi Sofía murió en aquel momento. No es mentira. Esta es Sofía. Es tu hija Sofía. Miré a la joven. El rostro que era un espejo del mío. El rostro que mi hija tendría si hubiera crecido. Pero, ante una realidad tan difícil de creer, negué con la cabeza con fuerza, hasta el final. No, no, no puede ser. Dijeron que había muerto. Dijeron que hicieron el funeral mientras yo estaba en el hospital. He llorado por ella en sus cumpleaños. Le he puesto un plato en la mesa. Estuve en un puente para morir por culpa de Sofía. Y ahora, ¿dicen que todo fue mentira? ¿Por qué? ¿Por qué inventaron una mentira así? Grité. Toda la amargura del pasado seguía viva en mi pecho. ¿Qué hice tan mal? ¿Quiénes sois vosotros para robarme a mi hija? ¿Quién es usted? Mi suegra lloraba. No fui yo. Fue Javier. Nuestro Javier. Fue él quien lo quiso así. Me detuve. ¿Qué ha dicho? Para salvarte. Repita. Por favor. Cuando fue para decir que había muerto, lo dijeron. Ahora. ¿Salvar a quién? Fue todo planeado por Javier. Decir que la niña había muerto, echarte, todo fue orden suya. No pude decir nada. ¿Por qué? No diga tonterías sobre él. No tendría motivos para hacer algo así. Mi suegra no pudo responder, limitándose a llorar. Fue entonces cuando la joven abrió la boca, en voz baja. Yo se lo contaré todo. Antes de fallecer, mi padre me lo contó todo. A mí, sobre mi madre, sobre por qué tomó aquella decisión, todo. Se lo voy a contar todo. Mamá. Aquella persona me llamó mamá. Contuve la respiración y escuché. Con la voz temblorosa, la joven empezó a contar la historia que mi exmarido le había dejado. Papá dijo que fue un hombre muy malo, que fue la decisión de la que más se arrepintió en toda su vida. En aquel momento, papá echó a mamá a propósito, y la razón fue porque amaba a mamá. Fue todo por mamá. Mi hija sollozaba, como si recordara la última imagen de su padre. Yo nací con un problema de corazón. ¿De corazón? Sí, una cardiopatía congénita. Nací con un problema en el corazón. No pude decir nada. Sabía que era frágil, pero que tenía un problema de corazón era algo que desconocía. Mi marido me había dicho que era solo debilidad. El médico dijo que pasaría toda la vida en hospitales, que necesitaría varias operaciones importantes. Papá, al oír eso, lloró durante días, en el hospital a escondidas de mamá. Me quedé sin aliento. Él me dijo que era neumonía. Lo dijo a propósito. Creyó que no podía contarle a mamá la verdadera enfermedad. ¿Por qué? Soy su madre. ¿Por qué no podía contármelo? ¿Cómo se esconde algo así? Mi hija me miró. Papá estaba seguro de que mamá se culparía. Como mamá tuvo un problema de corazón de pequeña, si lo hubiera sabido, habría pensado que era su culpa que su hija estuviera enferma, y viviría culpándose. Es verdad. Yo habría pensado exactamente eso. Que había heredado mi corazón, que la culpa era mía. Aquel hombre me conocía mejor que yo misma. Mamá viviría toda la vida cargando con esa culpa. Ya había pasado 10 años cuidando de la abuela por ese sentimiento de culpa. Él no podía dejar que mamá pasara la vida llorando, culpándose por ver a una hija enferma. Creyó que no podía hacerle eso. Y como mamá acababa de perder a nuestro hermano, y él la vio en la cocina con el cuchillo, diciendo que sería mejor si desapareciera, tuvo miedo de que mamá no aguantara saber que yo estaría enferma toda la vida. Las lágrimas me corrían por la cara. Gruesas, caían directamente al suelo. Por eso, tuvo que tomar una decisión. Tenía que echar a mamá, dijo mi hija, sollozando. Entonces, decidió ser el villano. Pensó que, si mamá lo odiaba a él, al menos no se culparía a sí misma. En aquel momento, creyó que sería lo mejor, y planeaba ir a buscar a mamá cuando yo estuviera recuperada. Pero tardó demasiado tiempo. Me golpeé el pecho con el puño. Hombre estúpido. Papá también se arrepintió. Dijo que fue una idea idiota. En aquel momento, pensó que era lo mejor para mamá, pero acabó haciendo que enterrara a una hija en su corazón y perdiera a toda su familia. Papá también sintió una culpa enorme. Intentó contactar con mamá varias veces, pero mamá había bloqueado su número y no pudo hablar. Lloré. No podía contenerme.
Entonces él también había estado llorando todo este tiempo, como yo. Y antes de fallecer, papá me lo pidió, que buscara a mamá, que la encontrara y le dijera que fue por su culpa que no nos vimos, y que le dijera que la amaba. Y la voz de mi hija tembló, dijo también que le dijera que mi enfermedad no es culpa de mamá, que no es genético. Me pidió que le dijera esto. Me cubrí el rostro con las manos. Eso era lo que más le preocupaba, que yo me culpara, que cargara con este otro fardo, y por eso, prefirió ser él el villano. En ese momento mi hija sacó algo del bolso. Un sobre de carta viejo. Mi padre dejó esto. Antes de fallecer me pidió que se lo entregara a mamá. Con las manos temblorosas, cogí el sobre. Estaba gastado, era antiguo, ni sabía cuándo lo habría escrito. Abrí el sobre y encontré una hoja de papel doblada. Al desdoblarla, vi una caligrafía familiar. Perdóname. Tuve miedo de que tomaras otra mala decisión por culpa de Sofía. Por eso, decidí ser yo el villano. En aquel momento, fue la única solución que encontré. Afortunadamente, Sofía ha crecido bien. Ha estado muy enferma, pero ahora está bien. Le han hecho 4 operaciones, y ha pasado casi toda su vida en el hospital, pero ahora está lo suficientemente bien como para tener una vida normal. Cariño, la culpa no es de ella. Fue por mi culpa que creció sin madre. Por eso, por favor, no la odies. En la próxima vida, lo haré mejor. Seré un marido de verdad. Me detuve a mitad de la lectura de la carta. Las lágrimas me impedían ver las letras. Me sequé las lágrimas con las manos y volví a leer. Me detuve de nuevo por las lágrimas, y así, parando varias veces, conseguí leerlo todo. Después de leerla, no pude decir nada. Solo abracé la carta contra mi pecho y lloré. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Le pregunté en mi pensamiento. Mamá. Mi hija me acarició la espalda mientras yo lloraba desconsoladamente. Mamá, no llores. Levanté la cabeza y miré el rostro de mi hija. El rostro que era un espejo del mío, la niña que yo había dado a luz, la niña que mamaba de mi pecho, tan inocente. Sofía, tú eres de verdad Sofía, ¿verdad? Sí, soy Sofía. Tú, Sofía, mamá. Cogí el rostro de mi hija con ambas manos. Estaba caliente. Era, sin duda, el calor de una persona viva. Esto no es un sueño, ¿verdad? Es real, ¿no? No es un sueño, mamá. Es real. Abracé a mi hija. Sofía. Sofía. Después de tenerla, solo pude abrazarla durante 8 meses. Nunca más la abracé. Pero ahora, esta niña está en mis brazos. Una joven de más de 20 años está en mis brazos, llorando. Mamá, mamá, Sofía, perdóname. Mamá te pide perdón. Mamá no tiene la culpa de nada. Papá lo dijo. Mamá no tuvo ninguna culpa. Aún así, perdóname. Perdón por no haber estado a tu lado. Lloramos así durante mucho tiempo. Mi suegra también lloraba a nuestro lado. No sé cuánto tiempo estuvimos abrazadas llorando. Solo después de mucho llorar miré a mi suegra. Madre, usted también debió de sufrir mucho. Yo no quería hacerte aquello. Pero Javier se arrodilló y me suplicó. Mamá, por favor. Usted sabe por lo que ha pasado Carmen. Mi suegra me cogió la mano. Era una mano esquelética. Fui dura a propósito, para que te fueras sin dudarlo. Pensé que así podrías rehacer tu vida, pero después de haber sido tan cruel, también sufrí mucho. No tenía valor para mirarte a la cara. Por eso viví escondida todo este tiempo. Perdóname. De verdad, perdóname. Cogí la mano de mi suegra. Madre, debe de ser muy difícil perder un hijo. Mi suegra lloró en mis brazos. Carmen, nuestro Javier se pasó la vida entera pensando en ti y en Sofía. Eso lo sé yo. Lo sé. Está todo bien. Ahora está todo bien. Le di unas palmaditas en la espalda a mi suegra. Sinceramente, sería mentira decir que no siento ningún resentimiento. Al fin y al cabo, los odié durante 20 años. Podrían haberme dicho que la niña tenía un problema de corazón y que la criaríamos juntos, pero nadie fue capaz de decir eso. Y por eso, todos eligieron este camino insensato. Pero ahora lo he entendido. La culpa no fue de ella. Mi suegra también fue una víctima. Una persona que sufrió por tener que obedecer a su hijo. Mirándonos, mi hija se secaba las lágrimas que no paraban de correr. Le tendí la mano. Sofía, ven aquí. Ven con mamá. Mi hija vino a mis brazos. Las tres nos abrazamos y lloramos durante mucho tiempo. En aquella pequeña sala de descanso del tanatorio, sin importarnos las miradas de los demás, simplemente lloramos. Solo después de mucho llorar nos recompusimos. Mi hija me cogió la mano y dijo, Mamá, tengo otra cosa que contarte. ¿El qué?
Ahora estoy mucho mejor. Me han hecho 4 operaciones y he vivido más de 10 años en el hospital, pero ahora puedo llevar una vida normal. Tengo que tomar medicación y hacerme revisiones periódicas, pero está todo bien. Papá hizo que fuera así. Miré el rostro de mi hija. ¿En serio? Sí. Papá nunca se rindió. Buscó los mejores hospitales, se informó sobre todos los nuevos tratamientos, vendió la ferretería para pagar los gastos médicos. No gastaba nada en sí mismo, pero fue por eso que enfermó. Hace 3 años le diagnosticaron el cáncer, pero no me dijo nada. Lo aguantó todo solo, para que yo no me preocupara. Papá era así. Bajé la cabeza. Entonces, vivió toda la vida así, por mí, por su hija. Cargó con todo él solo, y se fue solo, sin decir nada a nadie. Estúpido, murmuré. Pero extrañamente, no sentí odio. Y ahora, por fin, parecía entenderlo. Entender por qué hizo lo que hizo. Para mí fue un método doloroso y cruel, pero fue lo mejor que supo hacer. A su manera, me amaba. Después del funeral, al despedirnos de mi exmarido, sentí un vacío. La persona a la que odié y de la que guardé rencor durante tanto tiempo, cuando se fue de verdad, sentí como si se hubiera abierto un agujero en mi pecho. En ese momento mi hija estaba a mi lado. Al salir del tanatorio, me cogió la mano y preguntó, «Mamá, ahora, ¿no quieres vivir conmigo? No quiero quedarme sola». Vi lágrimas en sus ojos. Ahora que papá ha muerto, estoy de verdad sola. Por la mañana cuando me levanto no hay nadie, como sola. Por la noche, cuando me acuesto, tengo mucho miedo. ¿Podemos vivir juntas ahora? No pude decir nada. Me acordé de mi pequeño y estrecho taller. Para vivir sola no había problema, pero llevar a mi hija allí no pude responder de inmediato. En ese momento, mi hija sacó una llave del bolsillo. Me la dio papá. Es la casa para que mamá y yo vivamos. Miré, atónita, a mi hija y a la llave. Todavía no he ido, estaba esperando a ir con mamá. Papá dijo que mamá sabría cuál era. Mi hija me cogió la mano. Viajamos durante mucho tiempo. Por la ventanilla pasaba un paisaje familiar. Gradualmente el paisaje se hizo cada vez más conocido. No puede ser. Salimos del autobús, cruzamos un callejón y subimos una pequeña colina. Y en la cima de la colina vi una casa. Me detuve. Mamá, ¿qué pasa? No pude responder. En realidad, yo conocía esa casa. Cuando éramos recién casados, durante un paseo con mi exmarido, pasamos por esta colina. En aquel momento, al ver esta casa, dije, sin pensar, me gustaría vivir en una casa así, con un patio, para tender la ropa, plantar flores, y vivir así con los hijos. Fue un comentario casual. En aquella época vivíamos con mis suegros. No teníamos dinero para comprar una casa. Era un sueño imposible. Pero él se acordó. Mamá, ¿por qué lloras? Sin darme cuenta, las lágrimas me corrían por el rostro. Esta casa, en aquel entonces, se lo dije a tu padre, que me gustaría vivir en una casa como esta. Los ojos de mi hija se abrieron de par en par. ¿En serio? Sí. Fue solo un comentario casual, pero él se acordó de todo. Papá compró esta casa hace 5 años. Vendió la ferretería y, con el dinero que sobró después de pagar los gastos del hospital, compró esta casa. Desde entonces, la fue arreglando y reparando poco a poco, para cuando reencontrara a mamá, pudieran vivir aquí. Decía que, cuando yo me pusiera buena, iríamos a buscar a mamá, y que sería bueno si pudiéramos vivir todos juntos en esta casa. Lloré compulsivamente. Él vivió esperándome, sin saber si yo volvería o no. Al oír aquello, sentí que se me partía el corazón. Oh, papá. Ni eso pudo decir. Se lo guardó todo para él. Llorando, murmuré. Siempre fue así. Bastaba una palabra, pero se lo guardaba todo para sí. Pero mamá, no odies a papá. No, no lo odio. Crío a nuestra hija también. Le estoy agradecida. Después de llorar durante mucho tiempo, me levanté. Mi hija me entregó la llave. Abre tú, mamá. Con las manos temblorosas, introduje la llave en la cerradura y la giré. Oí un clic. Abrí la cancela y vi un pequeño patio. Había un tendedero para la ropa. Y, en un rincón, había macetas con flores. Me quedé parada en el patio y miré a mi alrededor. Cuando era recién casada, era un sueño. Y él había cumplido ese sueño. Cogí la mano de mi hija y dimos una vuelta por el patio. Sí, vamos a vivir juntas. Tu padre se esforzó tanto para darnos esta casa que se pondría triste si no viviéramos aquí. Mi hija lloró y rió al mismo tiempo. Gracias, mamá. En serio, gracias.
Al escribir esta historia he llorado mucho. Quizás quien la oiga también haya llorado. La razón por la que he escrito esta historia es que existen personas en el mundo que tienen dificultades para expresarse. Personas que no pueden decir te quiero con palabras. A veces es difícil entender lo que sienten. Y a veces esas personas nos hacen daño, como mi exmarido. Su método fue erróneo y se convirtió en algo irreversible. Por eso, tanto yo como él vivimos 20 años llorando. Pero ahora lo he perdonado. Bueno, la palabra perdonar también suena extraña. Simplemente he llegado a comprenderlo. Ahora quiero pasar el tiempo que me queda con mi hija, juntas, en esta casa acogedora que él nos preparó. Y quiero hacer por ella todo lo que no pude hacer como madre. Si hay alguien que, como yo, vive guardando rencor a otra persona, me gustaría decirle esto. Es verdad que esa persona os hizo daño, pero quizás eso no sea toda la historia. Por eso, guardad un espacio en vuestro corazón. Puede que un día la verdad os sea revelada. Mi historia termina aquí. Gracias por haber leído esta larga historia.